colegas de Santa Cruz y de todo Bolivia que nos están viendo. Es nuestra transmisión número 8 que estamos realizando en apoyo a todos los compañeros que están postulando al examen de ascenso de categoría. Un agradecimiento enorme a las 3 páginas que están transmitiendo este ciclo de conferencia de la bibliografía para el examen de ascenso de categoría. Agradecer a Aprendiendo en Línea, a Belinos Bolivia y Frente Fans Magisterio. Si no fueran las 3 páginas que están trabajando arduamente para hacer posible que lleguemos a muchos colegas, pues no tuviésemos esta oportunidad de compartir con ustedes. Es así que tenemos a 2 postulantes, a 2 panelistas esta noche. A ella la tenemos a la licenciada Wendy Flores López. Ella es licenciada en Educación Especial. Ya tuvimos la oportunidad en otro panel también de escucharla. Ella, aparte de ser maestra, es abogada. Ha estudiado Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Tiene un diplomado en BTH y hoy nos va a exponer el Código Niño, Niña y Adolescente, la ley número 548. También tenemos la presencia y agradecerle a los 2 panelistas, también agradecido al profesor doctor Isaías Vargas. Él es profesor de Ciencias Sociales, tiene licenciatura en lengua castellana e idioma originario, es licenciado en Pedagogía, tiene licenciatura en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, tiene maestría en Formación Docente, también en Educación o Innovación Educativa, y es doctor en Ciencias de la Educación. Como vemos entonces, tenemos a 2 connotados profesionales, colegas, que nos van a compartir esta noche sus conocimientos. El doctor, como es el doctor Isaías Vargas y también la licenciada Wendy Flores. Con esta introducción, damos la cobertura a la licenciada Wendy, por favor, adelante usted. Muchas gracias, licenciado Ciro. Buenas noches, queridos colegas del Magisterio Nacional de Bolivia. Estoy muy contenta por estar nuevamente aquí, siendo parte de los talleres de capacitación para dar el examen de ascenso de categoría 2020. Hoy día vamos a compartir lo que es el Código Niña, Niño y Adolescente. Es una ley el cual los maestros debemos de conocerla y como padres de familia debemos de hacerla respetar. Es muy importante ya que nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La ley 548 fue promulgada el 17 de julio del año 2014. En su artículo 1 nos habla sobre el objeto de la ley, que es reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un sistema plurinacional integral para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Entonces, todos estamos con la obligación de hacer respetar y ejecutar esta ley, protegiendo y haciendo respetar los derechos de todos nuestros niños, niñas y adolescentes. En el artículo 2 nos habla sobre la finalidad de esta ley. La finalidad es garantizar a la niña, niño y adolescente el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. En el artículo 4 nos habla sobre el ámbito de aplicación de esta ley. Esta ley es aplicada en todo nuestro territorio plurinacional de Bolivia.
En su artículo 5 nos habla sobre los sujetos de derecho. Son sujetos de derechos del presente código los seres humanos hasta los 18 años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo. Aquí en este artículo nos muestra las etapas de la niñez, que es desde la concepción hasta los 12 años cumplidos. Y nos dice que la etapa de la adolescencia es desde los 12 años hasta los 18 años de edad. Ese es un dato muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta. De repente sea una pregunta en el examen. En el artículo 6 nos habla de la primera infancia e infancia escolar. Se considera primera infancia a las niñas, niños comprendidos desde su nacimiento hasta los 5 años. E infancia escolar a las niñas y niños comprendidos entre las edades de 6 a 12 años. Es la etapa donde los niños están en pre-kinder, kinder, ¿no? Y la otra es la que están en primaria. Hay que tomar muy en cuenta también este artículo. Puede ser otra pregunta en el examen. La presunción de minoridad está en el artículo 7, donde nos dice, a los fines de protección de la niña, niño o adolescente, se presumirá que es menor de 18 años en tanto no se pruebe lo contrario, mediante documento de identificación o por otros medios reconocidos por el Estado plurinacional. Aquí podemos ver que tenemos que proteger la identidad y tenemos que hacer cumplir lo que es la presunción de minoría de edad, porque hay algunos jóvenes que parecen de 20 años, pero sin embargo tienen 17, 18 años. No podemos nosotros incurrir en un delito o una calumnia a un adolescente, siendo que él puede ser que sea menor de edad. Entonces, para eso siempre nos vamos a respaldar con el documento o carnet de identidad. En el artículo 8 nos habla sobre las garantías. Las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código. La obligación primordial del Estado en todos sus niveles garantiza niñas, niños y adolescentes. En el artículo 12 están los principios que tiene esta ley. Esta puede ser otra pregunta en nuestro examen de ascenso de categoría. ¿Cuáles son los principios? Son el interés superior. El niño, niña, adolescente, los menores de edad, es el interés superior para el Estado. Entonces es primordial en todos los aspectos el menor de edad. Tienen prioridad absoluta en todos los ámbitos. Igualdad y no discriminación. La equidad de género es otro principio. La participación en todos los ámbitos, tienen el derecho de participar. La diversidad cultural que tienen nuestros niños. Y adolescentes que tienen que estar constantemente especializándose en esta área. En su artículo 13 nos presenta el tema plurinacional integral
de la niña, niño y adolescente, que está compuesto por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la niña, niño y adolescente y el Sistema Penal para Adolescentes. Estos dos es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de nuestros niños. En su artículo 16, así como en la Constitución Política del Estado, nuestros niños tienen derecho a la vida, donde nos dice que la niña, niño y adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. Para eso, el Estado tiene la obligación de crear programas que puedan garantizar este derecho. En su artículo 18 nos habla sobre el derecho a la salud que tienen nuestros niños, a promover acciones de promoción, prevención, acceso a la atención permanente sin discriminación, curación, tratamientos, habilitación, rehabilitación y recuperación en todos los niveles de atención médica. En el artículo 29 nos habla sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. En el anterior taller que hablé sobre las leyes que amparaban a los niños con discapacidad, a las personas con discapacidad. En el código también habla de esto, en el código niña, niño, adolescente, donde nos dice que los niños con discapacidad tienen derecho a un acceso para realizar sus diagnósticos especializados en edad temprana. Esta institución que realiza diagnósticos es la gobernación y es de manera gratuita. Recibir cuidados y atención especial mediante inmediatos, permanentes y continuos. Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad. Asegurar su acceso a servicios integrales de atención, rehabilitación oportuna y adecuadas. Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia e integralidad. Tienen que ser parte de un programa de detección y prevención temprana. De todo esto, el Estado es el que tiene que promover, ejecutar y sobre todo en lo económico, ¿no? En su artículo 35 vamos a ver el derecho a la familia que tienen nuestros menores de edad. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando ello no sea posible, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. En el artículo 39 nos habla sobre la autoridad de la madre o el padre. La autoridad de la madre o del padre es ejercida en igualdad de condiciones, asegurándole a cualquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar el problema. Cuando hay un pleito entre el padre y la madre, y se van ante el juez de familia, ahí el juez es el que va a decidir cuál es el padre que tiene mejores condiciones para darle a su hijo, si es que no llegan a un acuerdo pacífico. En el artículo 41 nos habla sobre los deberes de la madre y del padre.
La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos. En el artículo 115 vamos a ver lo que son derechos a la educación. A partir de acá, nosotros como maestros debemos conocer qué es lo que nos dice el Código Niña, Niño y Adolescente. Donde nos dice a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno de desarrollo de sus personas, aptitudes, capacidades físicas y mentales. En el artículo 117 nos habla de la disciplina escolar. Las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica deben estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, considerando sus deberes. En el inciso A nos dice que todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información oportuna al contenido de los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica correspondientes. Es bueno en las unidades educativas tener su reglamento interno. Y los maestros de secundaria también tener su reglamento interno en su aula. Así vamos a ir coordinando con los estudiantes para que deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las unidades educativas los hechos que son susceptibles de amonestaciones, sanción y las sanciones, así como el procedimiento para aplicarla. Antes de imponer lo que es un reglamento, sería bueno siempre consensuar. Antes de la imposición de cualquier amonestación o sanción, debe garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes el ejercicio de los derechos de ellos. Se prohíben las sanciones corporales. Por ningún motivo un maestro puede, estarían incurriendo en delitos e infracciones. En ese aspecto nosotros como maestros mucho debemos de cuidar. 35 sí. Estaba la frase, podemos ser denunciados, destituidos. Entonces debemos de cuidarnos mucho en este aspecto como maestros. En el artículo 118 nos habla de las prohibiciones de expulsión. Como directores y maestros, aquí nos va a decir lo siguiente y tenemos que tomarlo muy en cuenta. Se prohíbe a las autoridades del sistema educativo plurinacional rechazar o expulsar a los estudiantes, a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como al estudiante a causa de su orientación sexual en situación de discapacidad o con VIH-Sida. Entonces no podemos nosotros como director o como maestro decir no, esta estudiante está embarazada, no puede estar en mi aula. No podemos. O un estudiante con discapacidad. Entonces nosotros tenemos que este estudiante. No es a nosotros, sino nosotros a la
artículo de hecho, las niñas ni entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatoria a su dignidad y desarrollo integral. El menor de edad puede tener un trabajo, pero siempre y cuando no se perjudique en sus estudios, o también que no sean trabajos peligrosos para él, prohibidos para los menores de edad. En el artículo 129 nos habla sobre la edad mínima para el trabajo. Esta puede ser otra pregunta para el examen de ascenso de categoría. Se fija como edad mínima para trabajar los 14 años de edad, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la ley. En el artículo 130 nos habla sobre las garantías. El Estado en todos sus niveles garantizará el ejercicio o desempeño laboral de las y los adolescentes mayores de 14 años de edad, con los mismos derechos que gozan los trabajadores adultos. Es decir, que los menores de edad tienen que tener los mismos beneficios sociales y el mismo salario mínimo que un mayor de edad. En el artículo 136 nos habla de las actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad. Aquí están los trabajos que son prohibidos para los menores de edad, que son la zafra de caña, está prohibido para los menores de 14 años, la zafra de castaña, la minería, la pesca en ríos y lagos, la ladrillería, expendio de bebidas alcohólicas, la recolección de desechos que afecten su salud, la limpieza de hospital, el servicio de protección y seguridad, trabajos del hogar bajo modalidad cama adentro y la yesería. En estos trabajos los menores de edad no pueden estar trabajando porque son peligrosos y atentan a su dignidad. En el artículo 160 vamos a encontrar la protección contra la violencia en el sistema educativo. La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros educativos implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el sistema educativo plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia en el marco del vivir bien, el buen trato, la solidaridad, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre estos. Este artículo debemos manejar nosotros como maestros muy bien. En el artículo 151 encontramos los tipos de violencia en el sistema educativo, que son la violencia entre pares. Es cuando hay violencia entre dos niños de la misma edad. La violencia entre no pares puede ser la violencia que se da por padres de familia, maestros, personal administrativo de servicio y otros profesionales. La violencia verbal. Aquí podemos tomar en cuenta lo que es el bullying, que ahora está de moda, ¿no? Que es referidas a insultos, gritos, palabras despectivas, descalificantes o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comunidad educativa. No solamente se da entre niños, también en los adolescentes, inclusive llegan a la violencia física.
Es ahí donde nosotros debemos de sensibilizar a nuestros estudiantes y hacer conocer esta ley también. Nos habla sobre la discriminación, que también es una violencia en el sistema educativo plurinacional, ya sea por raza, sexo, edad, orientación sexual. También está estipulada la violencia a razón de género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa. También indica la violencia en razón de la situación económica. Todo acto orientado a la discriminación de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa basada en su situación económica que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica. Siempre hay, ¿no? Hay niños que son un poco malos con sus compañeros, hacen la burla de su situación económica. Entonces, ahí que nosotros como maestros tenemos que sensibilizar a nuestros estudiantes de que eso está mal. Ya si el padre de familia no le enseña, entonces nosotros vamos a tener que enseñarles de que eso está mal, que es un tipo de violencia. En el artículo 158 nos habla sobre los deberes de las niñas, niños y adolescentes, que son preservar su vida y su salud, asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción de la sociedad, conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de las demás personas. Utilizar las oportunidades que le brinda el Estado, la sociedad y su familia para su desarrollo integral. Respetar a su madre, a su padre, guardadora, guardador, tutora o tutor, maestra o maestro y toda persona. Otro deber que tiene un menor de edad es cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo, actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo ámbito, respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes legítimas, honrar la patria y respetar sus símbolos, respetar el medio ambiente y la madre tierra, y valorar las culturas y la producción nacional. Nosotros como maestros también debemos hacer conocer sus derechos, sus deberes. No solamente los menores de edad tienen derechos, también tienen los deberes y aquí se los he presentado. Bueno, queridos colegas, he sintetizado los artículos que son primordiales para nuestro sector, lo que es el magisterio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Wendy. Creo que ha sintetizado todo lo que es la ley y creo que estamos nosotros los profesores combinados a conocerla para no incurrir en ningún tipo de infracción o falta que podamos tener con nuestros estudiantes. Con esta exposición entonces vamos a dar lugar a la siguiente exposición. Licenciado Isaías Vargas también nos está esperando y pedirle a la licenciada que nos acompañe hasta el final del programa para ver si algún colega hace alguna pregunta en línea para que podamos ir respondiéndola. Muchas gracias, licenciada Wendy. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Licenciado Isaías, por favor, adelante. Mi diapositiva. Bueno, mientras el licenciado Isaías se alista, vamos a hacer la invitación para el día de mañana. Mañana tenemos dos exposiciones muy importantes para todos los colegas que están postulando en educación
inicial. Vamos a tener un especialista en el área para también poder un poquito apoyar a nuestros colegas de inicial. Al mismo tiempo hacemos la invitación también a los colegas de la especialidad de Psicología y Filosofía, Cosmovisión. Ellos también están invitados de mañana. Tenemos otro colega de la especialidad que nos va a acompañar. Creo que ya está listo nuestro ponente número 2, doctor Isaías. Adelante, doctor. Buenas noches al grupo, al Frente Fans, al grupo Avelinos, a los presentadores de esta exposición y a toda la comunidad educativa, maestros y estudiantes de Santa Cruz y de Bolivia. Vamos a dar inicio a esta pequeña charla. Como decía en una conferencia anterior, tiene una finalidad esencial, que es motivar a los colegas maestros para que puedan afrontar el examen de ascenso de categoría. Vamos a dar inicio diciendo que todo ciudadano boliviano, hombre, mujer, tiene la obligación de conocer la ley. Por lo tanto, esta temática de las diferentes normas es una temática que todos debemos manejar. Y mucho más los maestros en lo relativo a nuestro trabajo diario. Hay dos términos que se utilizan dentro de la legislación. Hablamos de sanción en algunas ocasiones y en otras de promulgación, pero a veces lo hacemos como si fueran palabras sinónimas. Sin embargo, dentro del marco del procedimiento legislativo que establece la Constitución Política del Estado, vamos a precisar de que sanción es la aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional de alguna norma, y la promulgación es el acto solemne de aprobación por el presidente de la República. Dentro del procedimiento legislativo tenemos de que también hay normas cuando no se promulga, pero esa es otra temática muy interesante para poder tratar en alguna otra sesión. Vamos a hablar ahora de la Ley 045, promulgada el 8 de octubre del 2010. El 8 de octubre del 2010, que esta norma se complementa con el decreto 762 que regula la norma o la Ley 045. Cuando han pasado 10 años de la promulgación de esta importantísima norma, nos hacemos una pregunta y decimos, ¿cuál es la concepción etimológica de razas? Preguntamos, ¿existe el problema de razas? Hay construcciones de carácter social, político, económico, etcétera, etcétera, que metafóricamente nos hacen hablar de razas cuando queremos referirnos a determinadas clases de discriminación. Para hablar de raza, decía un tratadista, hay que fundamentalmente tener o hablar de purezas. Y hablar de purezas en todo el mundo es una tarea casi imposible.
Sin embargo, son constructos sociales, económicos, políticos, culturales de dominación que se han creado para ciertos fines. Entonces, pero tenemos una ley contra el racismo, tenemos que esta ley tiene objetos determinados y también tiene objetivos claros y precisos. Cuando hablamos de objetos determinados, decimos que el objeto determinado de la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación es establecer procedimientos para la prevención y sanción de todo tipo de racismo y discriminación. Esta norma tiene su fundamento y tiene su raíz también y sus nexos con los tratados internacionales a los cuales Bolivia es adscrita y a la Constitución Política del Estado como norma suprema del país. Tenemos también objetivos claros y concretos que establece esta ley. Uno de ellos es eliminar el racismo y toda forma de discriminación. Dentro de las normas del Estado se deben establecer políticas públicas para prevenir la discriminación y el racismo. Tenemos principios generales que nos trae esta norma, principios que lo debemos tomar en cuenta y en toda la sociedad boliviana y sobre todo en el ámbito educativo. Tenemos un principio general que llamamos interculturalidad. Y en materia pedagógica lo complementamos con otro principio que es la intraculturalidad. Acá dos elementos esenciales. La interculturalidad no es solo el reconocimiento de las diferencias entre ciudadanos bolivianos, sean hombre o mujer, sino más bien la interculturalidad es la interacción positiva entre culturas. Tenemos oficialmente reconocidas 36 culturas, 36 pueblos indígenas originarios y una cultura que no es indígena originario, la cultura castellana. Sin embargo, también hay otros pueblos que reclaman su derecho a ser reconocidos. Pero habrá interculturalidad entre un pueblo quechua o un pueblo guaraní con un aymara. Sí hay interculturalidad. La interculturalidad es la interacción entre dos culturas diferentes. No interesa si esas culturas son endógenas o exógenas. Tenemos otro principio importante de la ley que es la igualdad. Igualdad para todos, igualdad de oportunidades. Entonces debemos siempre tener presente que todos tienen igualdad de oportunidades. Acá tenemos otro principio de la ley, según el artículo 2 de la ley 045, que es la equidad. Algunos confunden la equidad con igualdad. La equidad es el trato igual que. Yo soy igual que, pero ese igual que tiene que haber situaciones también iguales, ¿no? Yo trabajo 8 horas o estudio 8 horas y tú estudias 4 horas. No puedo estar en igualdad de 8 contra 4, ¿no? 8 con 8 y 4 contra 4. Después, otro principio importante es la protección con toda la protección a todo maltrato y discriminación. Entonces, la lucha permanente debe ser por proteger, sobre todo a los sectores más vulnerables. Tenemos el artículo 3 de la norma que nos habla de alcances y ámbito de aplicación. ¿A quiénes alcanza esta norma?
a todos los estantes y habitantes de Bolivia sin excepción, ¿no? Acá tenemos un mapa que hemos colocado, todos los estantes y habitantes de Bolivia. ¿Qué quiere decir? Toda la población boliviana está bajo el amparo de la ley 045, pero también los que por circunstancias especiales se encuentran dentro del territorio boliviano. Acá tenemos el artículo 5, ciertas definiciones de discriminación. Tenemos acá, hemos puesto, y esto es un extracto de la ley, dice, discriminación es toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada en la razón de sexo. Fíjense ustedes, acá tenemos un inventario de elementos importantes. No puede haber discriminación en razón de sexo, ¿no? No puede haber discriminación en razón de edad. No puede haber discriminación inclusive en razón de orientación sexual e identidad de género, de origen, ¿no? Yo nací en tal parte, tú naciste en tal parte, pero todos tenemos los mismos derechos y las mismas garantías. De culturas. Bolivia es un estado pluricultural, tenemos una diversidad cultural muy rica, riquísima, pero a veces estas cosas no se quiere comprender. Entonces, la diversidad cultural debe ser un factor de unidad entre todos los bolivianos, un factor positivo de riqueza dentro del territorio boliviano. La nacionalidad. Tenemos 36 naciones reconocidas por la Constitución, además de la nación castellana. Tenemos otras naciones, decía, que reclaman también su derecho a ser reconocidos. La ciudadanía. La ciudadanía es también otro elemento importante de protección. No puede ser discriminado nadie en razón de ciudadanía, ¿no? Todos tenemos derecho a la protección y a las garantías. El idioma no debe ser razón también de discriminación. No te recibo en este colegio porque solamente este colegio es para hablantes de tal idioma. No puede ser eso. O acá solamente se reciben estudiantes que profesan tal religión. Constitucionalmente tenemos la libertad de culto. Entonces, en función de ese principio constitucional y de esa normativa, tampoco debe ser objeto de discriminación de credo religioso. La ideología política. Yo creo que a pesar de los aciertos y errores, todas las ideologías complementariamente ayudan a crecer a las unas o a las otras. Entonces debe haber una convivencia crítica, pero también armónica. La filiación política o filosófica no debe ser motivo de discriminación. El estado civil, soltero, casado, igual tenemos derecho. La condición económica no debe ser motivo de exclusión. En Bolivia tenemos que constitucionalmente tenemos un sistema educativo gratuito, dice, la educación primaria y secundaria es gratuita en todos sus niveles, ¿no? Estamos hablando de todos los niveles. Pero sin embargo, a veces hay problemas de discriminación en razón de la situación económica. Hay problemas también de discriminación de carácter social o de salud, ¿no? Hay problemas de
problemas de déficit, de algún problema corporal, de algún problema psicológico, tampoco debe haber discriminación, mucho más en el sistema educativo. No debe haber discriminación en razón de profesión, ocupación o oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes. En una conferencia anterior, hay capacidades diferentes. El término de discapacidad debe ir eliminándose del vocabulario. Lo que hay son capacidades diferentes, sean estas sensoriales o intelectuales. El estado de embarazo no debe ser motivo de discriminación ni de expulsión de las unidades educativas, del trabajo o de otras instituciones. Más bien, esta persona está en estado de vulnerable y necesita protección. Estamos en esto, hay muchas innovaciones. Estamos en la obligación de dar protección a esta persona de procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras formas de discriminación. Entonces, cada uno de estos tipos de discriminación tienen sus características esenciales. Las normas tienen sus características que debemos entender a cabalidad. A veces decimos, bueno, director, vengo a que inscriba a mi hijo al colegio. Sin embargo, el director le dice, no hay espacio, me lo está discriminando. Y no es tan así. Hay una normativa también, hay límites de atención. Hay otros casos, dicen, bueno, mi hijo debería tener 100 puntos o 70 puntos. No lo tuvo, me lo está discriminando, ¿no? Cada cual tiene el puntaje de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a su grado de desarrollo pedagógico, psicológico, social. Acá tenemos una concepción de discriminación. Decimos que discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción, preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia u origen nacional o étnico. Fíjense ustedes. Y escuchamos por los medios de comunicación una serie de publicidades, de información, de hechos y actos de discriminación racial. Esto yo creo que en una sociedad civilizada como la nuestra y con una norma muy precisa debe desaparecer. Hay que trabajar porque esto desaparezca. Racismo. Decimos se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en perjuicio de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. En la historia de la humanidad, y por qué no decir en Bolivia, hemos visto una serie de ejemplos y de experiencias de discriminación racial, de racismo. Podemos hablar del apartheid, ¿no? Podemos hablar del sistema de castas, podemos hablar el sistema de exclusión simbólica que hablaba Pierre Bourdieu. Podemos hablar un sistema, inclusive en algunos casos, hasta legal de discriminación racial. Recuerdo muchos años atrás cuando decían, en algunos casos, no en todos, decían, vamos a hacer una entrevista preliminar para ver si este estudiante tiene vocación o no para ingresar al magisterio. Y no era más que un análisis
de las características faciales, raciales, apellidos, nombres, etcétera, etcétera, para poder ingresar a una institución superior. Si reunía ciertas características, tenía vocación. Si no reunía ciertas características, no tenía vocación. Sin embargo, estamos superando todas esas tendencias y vemos un sistema más equitativo e igualitario ahora. Equidad de género. Hemos puesto, es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social, igualdad de oportunidades, que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Fíjense que la sociedad va creciendo en este sentido. Cada día vemos más equidad de género. Qué difícil era ver alguna escena de años atrás estudiando en los liceos e institutos militares, hombres y mujeres, o ejerciendo o recibiendo en algunos centros técnicos a ciertas profesiones. Entonces, en este momento hay una apertura para la equidad de género, sin ninguna distinción de este tipo. Tenemos la equidad generacional. ¿Qué se entiende por equidad generacional? Es el reconocimiento en todos los ámbitos y en situaciones equiparables a los seres humanos sin tomar en cuenta la diferencia de edad. Hay algunas normas que todavía creo que tenemos que hacer ciertos ajustes. Tenemos en el escalafón en Bolivia, de acuerdo al reglamento, hay una limitante de edades. Tenemos en la ley de pensiones una limitante de edades para el ejercicio de la docencia en Bolivia. Sin embargo, habría que revisar y hacer ciertos ajustes en este sentido. La equidad generacional nos dice que no interesa la edad, todos tienen derecho al ejercicio de ciertas ocupaciones o ejercicio de ciertas profesiones o ciertas actividades sin importar la diferencia de edad. Yo creo que acá debe haber un elemento común y esencial. Es la capacidad y la plenitud para el ejercicio de determinada profesión la que debe determinar si sigue o no sigue en determinada actividad. Dentro de esta sociedad y la sociedad universal tenemos alguna fobia frecuente, pero acá la ley 045 nos habla de la homofobia, el rechazo a los transexuales, la xenofobia, el rechazo a los extranjeros y la misoginia, la adversión a las mujeres y viceversa. Acá también nos plantean acciones importantes, una acción afirmativa, hay acciones correctivas y hay acciones preventivas dentro de la ley 045. Artículo 6 nos habla de la prevención y educación en el ámbito educativo. Decíamos en principio que la ley 045, uno de sus fundamentos esenciales es lograr la prevención. Y la tarea de prevención exclusivamente en la ley y en el reglamento de la ley lo tiene el sistema educativo plurinacional. ¿Y qué debe hacer? Promoción de políticas educativas institucionales en todo el sistema educativo plurinacional. No interesa en qué subsistema, ¿no? Sea en educación regular, alternativa, universitaria, superior, tecnológica, etcétera, etcétera.
Todo el sistema educativo plurinacional entonces debe promocionar políticas institucionales dirigidas por el Ministerio de Educación, desde luego, en sus niveles diferentes de operatividad. Después, interacción comunicacional intra e intercultural. Hace rato decía que y explicaba qué era la interculturalidad. Y acá agregamos algo: la intraculturalidad es la valoración de nuestra riqueza cultural, nuestra identidad. Pero para valorar nuestra riqueza cultural debemos conocernos previamente. No podemos valorar lo que no conocemos. Entonces es importante que nos conozcamos previamente para valorarnos. Es aquí uno de los grandes problemas de la falta de autoestima que algunos hablan. Entonces debemos conocer nuestra riqueza cultural. Y los medios de comunicación en todos sus niveles deben interactuar de manera asertiva e intercultural. Tenemos otro aspecto importante dentro de la educación, que es dentro de la educación y dentro de las instituciones del Estado, que es promover los derechos humanos y valores en educación. Los derechos humanos son normas de carácter universal a la cual Bolivia se encuentra adscrita. Entonces, es obligación de nosotros promover los derechos humanos y valores en educación. En un momento de estos, escuché un debate sobre qué valoramos más, si valoramos el ser, si valoramos el hacer, ¿no? O si valoramos otras dimensiones. Y por acá decían el ser, pero el ser hay que valorar mejor el hacer y el conocer, y como que en el sistema se pone una ponderación más alta cuando el problema sustancial es de valores. Yo creo que hay que repensar en el sistema educativo un poco esto de la valoración del ser y la ponderación. Entonces, hay que promover entonces los derechos humanos y los valores. Bueno, dicen también por ahí, los que educan son los padres y el hogar. Y la escuela solo instruye. Falso. Educamos todos. Toda la sociedad educa. Educa la escuela y educa el hogar. Educan los medios de comunicación. Educan las instituciones. Un pedagogo brasileño decía, hay una educación formal y una educación informal. Otro decía, hay una educación formal y una educación cósmica. Entonces, cualquiera sea la clasificación, todos educamos en el puesto que nos encontremos. La educación, por ahí, alguien dice, es tarea de todos, y es verdad. En el ámbito de la administración pública, ¿quiénes tienen la obligación de realizar todas estas tareas que establecemos y que establece la Ley 045, empezando por la MAES, la máxima autoridad ejecutiva de la institución? Capacitar a los servidores y servidoras públicas de la administración. Prevención contra el racismo y discriminación en institutos militares y policiales. Políticas institucionales de prevención en los servicios públicos. Promover la ética funcionaria y el buen trato. Garantizar que los sistemas políticos y jurídicos reflejen la plurinacionalidad.
Promover el reconocimiento de los héroes y las heroínas nacionales de pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos y todos los pueblos existentes en Bolivia. Además, el ámbito de la comunicación, información y difusión. Producción y difusión de datos estadísticos sobre racismo y discriminación. ¿Cómo andamos en racismo y discriminación? Estos datos nos sirven para tomar conciencia sobre esta problemática, promover investigaciones sobre el racismo y toda forma de discriminación. Los medios de comunicación garantizarán opinión contra el racismo y toda forma de discriminación. Es decir, que no deben hacer lo contrario. Eliminación de lenguajes racistas y discriminatorios. No voy a poner ejemplos ahora, pero vemos mucho de esto. Hemos visto mucho de esto. Difusión en los diferentes ámbitos de medidas contra el racismo y planes y programas de erradicación de la pobreza, que el problema económico también es otra forma de discriminación. Se han creado el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Este comité estará conformado por 2 comisiones. Comisión de Lucha contra el Racismo, Comisión de Lucha contra toda forma de discriminación. Gracias, Yasoropai Pachi. Thank you para todos los colegas, maestros. Estamos para servir. Muchas gracias, doctor Isaías Vargas. Siempre usted muy gentil con nosotros, apoyándonos con su conocimiento. El equipo de trabajo del Grupo FAN siempre quedará agradecido con usted por ese apoyo y desprendimiento. Estamos revisando los comentarios. Creo que no tenemos algunas preguntas que pueda localizar alguno de los ponentes. Sin embargo, hay ciertos comentarios que hacen cotidianamente la relación de nosotros con los estudiantes, con los padres, ¿no? Que es cultural. Entonces decíamos en la anterior ponencia, si conocemos la ley, es seguro que la vamos a llevar, la vamos a conducir bien y no vamos a cometer errores ni falta alguna, y eso es muy importante, ¿no? Entonces seguimos nosotros entusiasmados con las siguientes ponencias. Una vez más, agradecerle a los 2 panelistas de esta noche, licenciada Wendy Flores y doctor Isaías Vargas. Ellos nos han compartido 2 oportunidades su conocimiento, y creo que estamos cerrando ya con su participación de ellos, quedándole infinitamente agradecido por ese apoyo, ¿no? Yo creo que el mayor agradecimiento que vamos a tener, tanto el equipo organizador como los panelistas, va a ser ver a nuestros colegas en su mayoría aprobando el examen, porque hayan aprobado el examen, que significa muchas cosas, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Desde lo profesional, lo económico, ¿no? Una satisfacción personal, familiar, etcétera, conlleva muchas cosas, ¿verdad? Entonces, con seguridad es que vamos a pretender a eso, a que todos nuestros colegas puedan vencer el examen, ¿no? Nosotros estamos culminando el día martes con una ponencia que es la Constitución Política del Estado. Hemos querido dejarlo para el cierre. Y al mismo tiempo vamos a tener el simulacro. Vamos a coordinar si es posible hacer, si podemos
hacer un momento de interactuar entre todos los colegas presentes con el simulacro para ver algunas preguntas que puedan con seguridad tener que salir en el examen de ascenso, ¿no? Cada uno de los ponentes nos comparten tanto sus presentaciones que nos han hecho conocer, como también nos comparten preguntas en lo cual nosotros lo vamos a reflejar en un examen o un simulacro que va a tener las mismas características del examen que ya nos vienen tomando hace años atrás, ¿no? Entonces, una vez más, licenciada Wendy, usted puede tomar los micrófonos para poder despedirse. Muchas gracias. Bueno, quiero desearles éxito a todos los maestros que este año dan su examen de ascenso de categoría. Espero que todos pasen. Tienen que pasar porque se han brindado muchos talleres de diferentes lados, entonces no hay opción a reprobar. Entonces, y agradecer a las diferentes páginas que nos han estado auspiciando, ayudando, y sobre todo a la organización del Frente FAN. Muchas gracias. Sin esa coordinación, organización, no hubiera sido posible estos talleres de capacitación. Muchas gracias y éxitos para todos. Gracias, licenciadas, a usted en verdad por el apoyo. Licenciado Isaías, también en el cierre ya, tiene usted la palabra para poder despedirse de todos aquellos colegas que lo han estado siguiendo de cerca todas sus. Yo quiero agradecer al Frente Fans por haberme invitado a este ciclo de conferencias, a los maestros, que bueno, lo único que nos queda es leer y seguir leyendo. En la anterior conferencia les decía, hay un libro importante para todos ustedes para vencer sí o sí la prueba de ascenso y otras pruebas. La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia ha publicado un cuestionario de preguntas que son arriba, me parece, de 500 y más, que les va a ayudar mucho y les va a orientar para poder vencer esta prueba. Que a todos les vaya bien y que todos venzan esta prueba. Para felicidad de todos. Muy agradecido a todos. A Wendy también, muy buena participación. A Ciro y a Yacip, que está detrás de pantalla, al grupo Avelino y a todos los que han participado en este ciclo de conferencias en diferentes situaciones. Muy agradecido a todos. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Los agradecidos somos nosotros. Una vez más, agradecemos posible esta transmisión para Santa Cruz y Bolivia. Muchas gracias y nos estamos encontrando el día lunes en el mismo horario y por los mismos canales. Hasta pronto.